Bien, hermanos, el título que le he puesto al sermón el día de hoy es La persona del Evangelio. La persona del Evangelio. Romanos 1, versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ese es nuestro texto. Ya hemos hablado del predicador del Evangelio, el apóstol Pablo. Eso lo vimos en el primer sermón. Hablamos de la promesa del Evangelio hace 8 días. El Evangelio que había sido prometido y profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Hoy llegamos a la persona del Evangelio. Si ustedes se dan cuenta, todo está relacionado con el Evangelio. El predicador del Evangelio, la promesa del Evangelio, la persona del Evangelio, y vamos a seguir hablando del Evangelio. Porque eso es lo que Pablo va a tratar en toda su epístola. Estos dos versículos, los dos versículos que acabo de leer, hacen énfasis por igual en la divinidad implícita de la designación de Cristo como Hijo. Y aquí hay un gran misterio en el concepto de Jesús como Hijo de Dios. Aunque Él mismo es Dios y Señor, no obstante, sigue siendo el Hijo de Dios. ¿Sabemos que Cristo es Dios? Sí. Pero también sabemos que es el Hijo de Dios, también. Y debido a que las Escrituras enseñan claramente esas dos verdades, la cuestión no es tanto determinar si en efecto es el Hijo de Dios, sino en qué sentido Él es el Hijo de Dios. Y para eso, hermanos, el día de hoy vamos a detenernos a examinar un poco, por lo menos, las dos naturalezas de Cristo. Vamos a hablar de la persona del Evangelio, de la persona de Jesucristo. Bueno, pues para más o menos entender, tener un poquito de luz respecto a esa persona, tenemos que estudiar sus dos naturalezas. ¿Y por qué sus dos naturalezas? Porque Cristo, siendo Hijo de Dios, es Dios, pero también es hombre. Vamos a ver entonces cómo estas dos naturalezas no se contradicen, sino que más bien se complementan y hacen que Cristo realmente sea el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver primero la naturaleza humana, luego veremos la naturaleza divina de Cristo. En primer lugar, la naturaleza humana de Cristo. Es claro que en su humanidad Jesús nació al mundo como descendiente legítimo del linaje de David según la carne. Lo dijo Pablo en Romanos versículo 3, el versículo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Dice, acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. A fin de cumplir la profecía, el Mesías tenía que ser del linaje de David. Tenemos varios textos, de hecho, en el Antiguo Testamento. No vamos a ir a todos, solamente vamos a ir a uno de ellos. Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6, donde se nos habla claramente que este santo ser, el Mesías del cual se estaba prometiendo, se estaba anunciando, tenía que ser hijo de David. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Dice la escritura allí, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Jeremías está hablando ya mucho tiempo después de que David había muerto, ¿no es cierto? Habían pasado siglos. Y aquí dice,
He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Ven cómo el Antiguo Testamento viene hablando? Que de la casa de David se levantaría un rey que juzgaría con juicio y justicia. En sus días, dice el versículo 6, será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. No nos debe caer la menor duda entonces de que ya se estaba prometiendo, bueno, lo vimos hace 8 días, pero aquí, una vez más, se estaba prometiendo un Mesías, un Salvador, un libertador, y que ese libertador, por necesidad, tenía que ser hijo físico de David, descendiente de David. Y Jesús cumplió esas predicciones mesiánicas, tal como cumplió todas las demás. Tanto María, la madre de Jesús por naturaleza, como José, el padre de Jesús por la ley, eran descendientes de David. Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver que ciertamente todas esas promesas respecto al Mesías como hijo de David se cumplieron. Mateo capítulo 1, versículo 1. Mire cómo empieza diciendo, cómo abre el Nuevo Testamento. Dice allí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Así empieza el Nuevo Testamento. Interesante. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 6. Ya entonces el autor, Mateo, empieza a hablar de la genealogía de Jesucristo. Y en el versículo 6 está claro de que se trataba de el mismo David, que se mencionó en 2 de Samuel, de que se menciona en Isaías, y en Jeremías y en los profetas. Miren versículo 6. Isaí engendró al rey David. ¿Ven que sí es el mismo David del que estamos hablando? Versículo 16. Y Jacob, siguiendo con la genealogía, obviamente no vamos a leer todo, pero en el versículo 16 ya va terminando, y dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, vemos aquí que por el lado de José, aunque José no era su padre natural, pero sí su padre legítimo, Jesús iba a ser hijo de David. Lo vieron ahí, ¿no? En la genealogía. Ahora, si todavía nos quedan dudas, Lucas, capítulo 1, versículo 27. Dice que el ángel se le apareció a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Otra vez aquí tenemos que tanto José como María eran descendientes físicos de David. Como descendiente de David, entonces, Jesús heredó el derecho para restaurar el reino y sentarse en el trono de David, ese reino que no tendría fin. Vamos hablando entonces del nacimiento físico del Señor Jesucristo, del nacimiento virginal, ese reino físico prometido. Miren versículos 32 y 33 de Lucas 1. Si está hablando el ángel a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Ven por qué Cristo ahora es hijo de Dios también? Dice, este será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre.
Está claro. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todas las promesas, todas las profecías apuntaban a este Cristo que vemos aquí, el cual el ángel está anunciando a María. La segunda persona de la Trinidad nació dentro de una familia humana y participó de todos los aspectos de la vida humana con el resto de la humanidad, identificándose con una raza humana caída y al mismo tiempo viviendo sin pecado. Estamos hablando de la humanidad de Cristo. Por esta razón se convirtió en el sumo sacerdote perfecto. Cristo no hubiese podido ser sumo sacerdote para redimirnos y expiar nuestros pecados si no se hubiese hecho hombre. Eso es sumamente importante. Por esa razón se convirtió en el sumo sacerdote perfecto, siendo plenamente Dios, pero también plenamente hombre, a fin de que pudiera compadecerse de nuestras debilidades, como dice Hebreos 4:15. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero tenía que ser hombre. ¿Y por qué tenía que ser hombre? Porque el hombre era el que se había endeudado con el santo Dios. Y por lo tanto, el hombre, como había pecado, el hombre tenía que pagar. Tenía que ser un hombre el que pagara el precio. Y ahí tenemos a Cristo, igualito que nosotros, en todas las circunstancias. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa fue la única, pero la gran diferencia que hizo Cristo de nosotros. ¿Sí? Ese es el Evangelio. La grandiosa y excelente noticia de que en Jesucristo, Dios se convirtió en un hombre que pudo morir por todos los hombres como sacrificio sustitutivo perfecto por los pecados del mundo entero. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Dios, siendo Dios, vino a este mundo caído, en pecado, en miseria, y tomó forma de hombre, semejante a todos, pero sin pecado, y vino y murió por aquellos que había venido a salvar, como el sacrificio sustitutivo y perfecto. Miren, Hebreos capítulo 2, vamos a ir un momento allá. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que era necesario, hermanos, que Cristo fuera hombre. Estamos hablando de su humanidad. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando pues de los creyentes, de los hijos de Dios, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo, de carne y de sangre. ¿Y por qué? Para destruir por medio de la muerte, tenía que ser hombre. Y no había otra manera de que Cristo muriera sino haciéndose hombre. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hermanos, de lo que vamos hablando esta mañana es la esencia misma del Evangelio. ¿Cómo puede ser que Dios, siendo Dios, haya decidido venir a este mundo caído, envuelto en pecado y miseria, y vestirse como un hombre, limitarse a un cuerpo
Y no solamente, sino que se limitó a ese cuerpo para morir y expiar el pecado de su pueblo. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues no les tengo respuesta. Simplemente es un misterio, el misterio de la encarnación. Es inconcebible que Dios, siendo Dios, haya tomado forma de hombre, haya tomado cuerpo y lo haya tomado para morir. Esa es la humillación de Cristo, que tuvo que sufrir para salvar a su pueblo. Escribiendo en el año 90 después de Cristo, antes que el apóstol Juan escribiera Apocalipsis, el conocido historiador Josefo escribió un breve bosquejo biográfico de Jesús, en el cual dijo lo siguiente, y cito sus palabras: Ahora hubo cerca de este tiempo un hombre sabio llamado Jesús, si acaso se permite llamarle un hombre, porque él fue hacedor de obras prodigiosas, un maestro de todos los hombres que reciben con agrado la verdad. Atrajo así a muchos de los judíos y muchos de los gentiles. Él fue Cristo. Cuando Pilato, por sugerencia de los hombres principales entre nosotros, le condenó a la cruz, quienes le amaban no le abandonaron, ya que él se les apareció vivo de nuevo al tercer día, como los profetas habían predicho estas cosas, y 10,000 otras cosas maravillosas acerca de él. Y la tribu de cristianos, así llamada, que se originó en él, no se ha extinguido hasta el día de hoy. Este Dios que se hizo hombre vino con ese propósito: morir en una cruz para expiar el pecado de muchos. Y como dice él, y si él lo dijo en el 90, nosotros ahora podemos decirlo en el 2018. Murió para salvar los pecados hasta el día de hoy. Ese Cristo, ese Dios que se hizo hombre. Pero un testigo más confiable, el apóstol Juan, quien escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice en 1 Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Aquí Juan como que nos enseña a discernir cuando alguien está hablando por el Espíritu de Dios y cuando está hablando por sí mismo, o no por sí mismo, sino por el espíritu del anticristo, como lo dice ahí. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si tú crees que Jesucristo es Dios, pero no es hombre, entonces su Cristo no es el Cristo de las Escrituras. Tiene que creer que Jesucristo ha venido en carne, porque de otra manera entonces Él no podía pagar la deuda de tu pecado, no podía expiar su pecado. Otra vez, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y aclara, este es el espíritu del anticristo. Los cristianos del primer siglo estaban enfrentando esa situación. Los agnósticos negaban que Cristo fuera Dios. Bueno, eso lo leemos en los evangelios. Como muchos de los judíos, en cabeza de los fariseos y los escribas, no creían que Cristo era Dios. Ponían en duda su humanidad. Claro, les era imposible creer que Dios
se hubiese hecho hombre. Y hasta cierto punto se entiende, porque como les dije hace un momento, esto de la encarnación de Cristo sigue siendo un misterio. Pero el punto, hermanos, es que esto del Evangelio no se trata de si es razonable o no, si se entiende o no. El punto de la fe es precisamente eso, la fe en Cristo. ¿Cómo Dios pudo hacerse hombre y vino a morir a pagar el precio de su pueblo? No lo entendemos, pero lo creemos. Y eso era lo que no creían muchos en el primer siglo y no lo siguen creyendo hasta el día de hoy. Juan no está hablando de un mero reconocimiento del hecho de la humanidad de Jesús. Un sinnúmero de incrédulos a lo largo de la historia han estado dispuestos a admitir que hubo un hombre llamado Jesús quien vivió en el primer siglo y llevó una vida ejemplar y quien también creó una religión de grandes proporciones. Un hombre, el deísta Thomas Jefferson, creía en la existencia de Jesús como un hombre y en su importancia para la historia de la humanidad, pero no creía en la divinidad de Jesús. Ahí viene la cara opuesta. Los que creen en la humanidad de Jesús, pero no creen que Él era Dios. Este hombre produjo una edición de la Biblia que eliminaba todas las referencias de lo sobrenatural. En consecuencia, los relatos de Jesús en los evangelios de Jefferson trataban acerca de hechos y eventos puramente físicos. Obviamente, esa no es la clase de reconocimiento que demanda la palabra de Dios. No se trata de creer una cosa para negar la otra. Creemos que Cristo es Dios y creemos que Cristo es hombre. El apóstol Juan se estaba refiriendo a creer y aceptar la verdad de que Jesús fue el Cristo, el Mesías divino que había sido prometido, y el hecho de que Él provino de Dios y vivió entre los hombres como hombre Dios. Y ese es el único hombre Dios, Cristo. Como dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Y nosotros sabemos quién es el verbo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, Dios, y ahora en el versículo 14 nos lo deja más que claro. Dios, aquel verbo, se hizo hombre. Fue hecho carne. Fue en el momento en que se convirtió en un ser humano, dice Pablo, que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. Eso es sumamente interesante. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, ¿cómo se le llama muchas veces a Dios? Se le llama Jehová, ¿no es cierto? Es más, el texto que leímos en Jeremías 23 al principio, ¿recuerdan? Hablando del renuevo de David. ¿Cómo dice el texto que se le llamaría a ese redentor que vendría? Jehová, justicia nuestra. Es decir, Cristo es Jehová en el Antiguo Testamento. Pero ahora que ha tomado forma de hombre, hecho semejante a los hombres, para morir por el pecado de su pueblo, ahora entonces es declarado Hijo de Dios. Aunque el plan era eterno, escuchen esto, aunque el plan era eterno, el título Hijo se reserva como un término propio de la encarnación, que se aplica a Jesús en toda su plenitud. Cristo es el Hijo de Dios. Únicamente después de que se puso el manto de humanidad. O fue declarado Hijo de Dios. Obviamente, Cristo, nosotros sabemos, es el Hijo eternamente engendrado del Padre. Siempre ha sido así. Pero declarado Hijo de Dios hasta que tomó forma de hombre.
Hasta aquí entonces lo que tiene que ver con la naturaleza humana. Y sin embargo, vamos a hablar como de un solapamiento. Lo que quiero decir es, estas dos naturalezas, aunque están presentes en Cristo, no se mezclan la una con la otra. Son inconfundibles. Por eso les digo, hermanos, vamos hablando de un misterio. El misterio del Evangelio, el misterio de Cristo. La naturaleza humana. Ahora vamos a hablar de la naturaleza divina. Y vamos a ver cómo estas, en lugar de contradecirse, se complementan. Él era hijo de Dios en el sentido de su unidad en esencia. Noten que yo no estoy negando que Jesucristo es el Hijo eternamente engendrado de Dios. En esencia, Él siempre ha sido el Hijo en la Trinidad. Miren cómo dice Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El cual está hablando del Hijo, o si quieren desde el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo presente en la creación. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vemos aquí entonces un testimonio de Cristo, el Hijo de Dios, en esencia, con el Padre. Siempre han subsistido estas dos personas desde la eternidad. Eso no lo estamos negando. Él era hijo de Dios en el sentido de unidad en esencia, e hijo de Dios también en el papel de una sumisión debida y amorosa al Padre en su encarnación y vaciamiento de sí mismo. Es decir, Cristo es hijo de Dios en esencia, pero también es hijo de Dios en el papel de sumisión y obediencia a su Padre. Pero en ese papel de sumisión y obediencia no había sido declarado hijo de Dios, sino ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vemos que Cristo se somete libremente a la autoridad de su Padre? Hasta que toma forma de hombre. Miren, capítulo 5, versículo 8 de Hebreos. Y aunque era hijo, sí, ¿ven? Él siempre ha sido el Hijo eternamente engendrado del Padre. Pero dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo, en el papel de sumisión debida y amorosa a su Padre, no fue declarado hijo de Dios, sino hasta que tomó forma de hombre, porque de esa manera aprendió obediencia. Por supuesto, no se cuestiona que Él es Dios y la segunda persona de la deidad por toda la eternidad. Pero Pablo dice que Él fue declarado hijo de Dios cuando fue concebido sobrenaturalmente en el vientre de María y cuando nació del linaje de David según la carne, según el texto que estamos estudiando en Romanos 1. O si no, volvamos a Lucas 1 otra vez. Lucas 1, versículo 35. Permítame, lo encuentro. Lucas 1, versículo 35. Respondiendo, María en el versículo 34 le pregunta al ángel, ¿y cómo puede ser eso? El ángel le va a hablar de que ella va a quedar embarazada de un hijo. Entonces María se cuestiona o cuestiona al ángel y le dice, ¿y cómo será esto? Pues no conozco hombre. María, como ser humano, ella también estaba envuelta en medio de un misterio. ¿Cómo puede ser que yo voy a esperar un hijo si no conozco varón? Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, aquí está, hermanos, el Evangelio glorioso. El Espíritu
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Wow. La obra de la encarnación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti de una manera especial, particular. El Espíritu Santo vendría sobre ella, y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Feliz Navidad. Esa es la esencia de la Navidad y del Evangelio. Por eso los creyentes celebramos Navidad todos los días. No esperamos un año, eso sería esperar mucho, ¿no les parece? Pero nosotros celebramos Navidad cada vez que estamos en comunión con este Cristo que se hizo hombre. Por lo cual, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La expresión declarado transmite la idea, declarado Hijo de Dios, transmite la idea básica de una demarcación de fronteras. De ese término proviene la palabra horizonte, que se refiere a la línea divisoria entre el cielo y la tierra. En un sentido infinitamente mayor, el carácter divino de Jesucristo como Hijo quedó demarcado con absoluta claridad en el momento de su encarnación. Es decir, cuando Cristo naciera, iba a quedar claramente marcado que Él es Dios, porque no fue engendrado por hombre alguno, pero que es hombre, porque va a tomar forma de hombre. Misterio de misterios. Cristo dice de sí mismo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Otra vez, para que Cristo fuera declarado Hijo de Dios, en el papel de sumisión y de obediencia amorosas a su Padre, tenía que ser hombre. Y aquí vemos a Cristo reconociendo esa autoridad del Padre. No he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Más adelante, en medio de la agonía, exclamó a gran voz en Mateo 26:39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez, sumisión a su Padre. Y en el versículo 42, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. De manera, pues, hermanos, que vemos a Cristo tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, para aprender obediencia como Hijo de Dios. Y de esa manera, siendo hombre, obediente a la voluntad de su Padre, sin pecado, sin defecto, pudo ser el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Nosotros podríamos decir entonces que Cristo era el Hijo de Dios desde la eternidad en expectación, pero que fue declarado Hijo de Dios en cumplimiento a partir de la encarnación y para siempre. Citando el Salmo 2:7, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 5, explica que en ese texto Dios estaba declarando a Cristo el Mesías. Miren cómo dice, mi hijo eres tú, yo
te he engendrado hoy. Eso lo dijo el salmista. Y no estaba hablando de sí mismo, por supuesto, ¿verdad? Sino de Cristo. Y ahora el autor a los Hebreos trae esa cita para decir lo que dijo el salmista allá. Aquí lo vemos que se cumple. Mi hijo, esa declaración de Cristo como hijo, aquí podemos palparla en la persona de Jesucristo. Y también en el mismo versículo cita 2 Samuel 7:14. El Padre continúa diciendo acerca de Cristo: yo seré a Él Padre y Él me será a mí Hijo. Y esto es algo interesante. Si ustedes se dan cuenta, los dos verbos de esta última referencia se encuentran en futuro. Dice, yo seré. Está hablando en futuro. Yo seré Padre y Él me será. Otra vez está en futuro. Lo cual indica que algún tiempo después del tiempo que escribió el salmista, un día Cristo llegaría a asumir un título y papel que no había tenido nunca antes. Eso es interesante también. Cristo, cuando se hace hombre, asume un papel, un rol que no había asumido nunca antes. Cristo era Dios. Siempre ha sido Dios, pero hombre, hasta el momento de su nacimiento virginal. Pedro habla de Cristo como el Cordero que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Sí, estaba preparado, estaba listo, estaba siendo anunciado, pero no fue sino hasta que vino y tomó forma de hombre que pudo cumplir esa función sacerdotal. A Cristo le fue asignado y Él se apropió por completo del título Hijo de Dios cuando renunció por su propia voluntad al uso independiente de sus prerrogativas divinas y a la expresión plena de su majestad, vaciándose con humildad, pero lleno de gracia y convirtiéndose en alguien totalmente sometido a la voluntad del Padre. En ese momento, Cristo asume por completo el título o el rol de Hijo de Dios. Miren cómo lo explica el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Bueno, está hablando a los creyentes de que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y luego dice, el cual, siendo en forma de Dios, y aquí entiéndase esa palabra, no quiere decir era como Dios, no, sino que era Dios mismo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si alguien podía con toda autoridad y derecho renunciar a la muerte, era Cristo, porque era Dios. Pero dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esa palabra despojó es un vaciamiento de sí mismo. Cristo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, se despoja, no de su divinidad, entiéndase, sino que se despoja de su posición, de su trono de gloria, se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo. Porque, como sabemos, mientras estuvo en su primera venida en la tierra, vino solamente a servir, como él mismo lo dice en Marcos 10. No he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos.
Entonces Cristo se despoja a sí mismo, se vacía a sí mismo y toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres, otra vez su encarnación, y estando en la condición de hombre, se humilló. Nosotros leemos en los evangelios cómo lo humillaron. Lo maltrataron, lo escupieron, lo golpearon, lo ultrajaron y lo crucificaron. Sí, pero no. Fue Él quien lo hizo. Otra vez, Él era Dios. Él hubiese podido evitarlo, pero Él lo hizo. Se humilló, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él lo hizo. Yo tengo poder para dar mi vida y para volverla a tomar, dijo Cristo en una ocasión. Él lo hizo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, esa obediencia que aprendió durante su vida terrenal, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el evangelio, hermanos. Estamos hablando del despojamiento de Cristo, de su posición, para venir a este mundo miserable a salvar pecadores como usted y como yo. En su oración intercesora, como sumo sacerdote, Jesús dijo al Padre, versículo 1, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y más adelante en el versículo 5 dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ven que el Padre y el Hijo habían estado juntos desde siempre? Sí, siempre han sido uno. Han estado desde la eternidad. Y aquí Cristo, en esta oración, y es interesante, se llama oración sacerdotal precisamente porque es esa oración en la cual Cristo intercede de una manera preciosa a favor de sus discípulos. Y no solamente de los 12, de los que estaban con Él, sino de los que habían de creer en Él por la palabra de ellos, ¿recuerdan? De todos los creyentes. Y es interesante que en esa misma oración Jesús diga estas palabras. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Y qué tiene que ver lo que Jesús está pidiendo aquí con nosotros? Tiene todo que ver. Jesús sabía que para que Él volviera a recibir esa gloria que había tenido con el Padre desde siempre, tenía que pasar por el camino de la cruz. No había otra manera. Cristo había venido a este mundo como redentor y como tal tenía que morir. Y no había otra manera de que fuese glorificado sino pasando la misma muerte. Cristo ha existido desde toda la eternidad. Él era en el principio con Dios, como dice Juan 1, versículos 2 y 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero de acuerdo con el plan divino de redención que Él mismo preparó con su Padre y el Espíritu Santo, Cristo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Otra vez, feliz Navidad. Aquí está el Evangelio. Cristo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Él es el único. Sí, todos somos hijos de Dios, los creyentes, pero no en la misma manera que Cristo lo es. Entiéndase. Él es el unigénito, el único. Él es el heredero real de todo. Ahora nosotros heredamos lo de Cristo porque estamos en Él y nada más. Somos herederos por causa de Cristo, como dice Pablo, herederos y coherederos juntamente con Él.
Pablo prosigue a explicar en el versículo 4, dice, la evidencia más concluyente, si ustedes leen el versículo 4, habla de que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La evidencia más concluyente e irrefutable del carácter divino de Jesús como Hijo fue dada con poder. Fue a través de la resurrección de los muertos. La realidad de su unidad con el Padre y la perfección de su servicio a Dios fue públicamente declarada al mundo por el hecho mismo de que Dios le levantó de entre los muertos. Imagínense ustedes qué hubiese pasado si Cristo se hubiese sometido voluntariamente a la autoridad de su Padre, al plan de su Padre. Hubiese venido, hubiese tomado forma de hombre, forma de siervo, y hubiese muerto en la cruz. Y hubiera terminado todo ahí. ¿Qué sentido tendría nosotros estar aquí en este día? Como dice Pablo a los Corintios, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nosotros estamos aquí porque Cristo vive. Porque Cristo sí vino a morir. Pero la ratificación de que vino a cumplir y de que cumplió aquello para lo cual había venido es a través de la resurrección. De esa manera Cristo pudo decir, aquí estoy presente. He cumplido aquello que me propuse, que nos propusimos desde la eternidad a su Padre. Mediante esa demostración suprema de su capacidad para conquistar la muerte con un poder que pertenece únicamente a Dios mismo, Él comprobó por sobre cualquier sospecha que Él es sin duda Dios el Hijo. Esto también es importante. La resurrección. Gran parte de nuestra fe se basa en la resurrección de Jesucristo, como les decía. En eso podemos tener la certeza y la seguridad de que Cristo es la primicia de los que creen en Él. Cristo ya resucitó y todos los que mueren en Él tienen y mueren en la misma esperanza de que un día van a resucitar y estar juntamente con Él. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta, en el versículo 4 de Romanos 1, que me salté una pequeña expresión. Otra vez, versículo 4. Dice que fue declarado Hijo de Dios, ya lo vimos, con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esa expresión, según el Espíritu de santidad, es otra forma de decir de acuerdo a la naturaleza y obra del Espíritu Santo. Es lo que significa. Cristo vino y se hizo hombre y fue declarado Hijo de Dios de acuerdo a la naturaleza y obra del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo obrando en Cristo quien efectuó la resurrección de Jesús y todos los demás milagros realizados por Él o asociados con Él. El Espíritu de Dios estaba con Él, con Cristo. En la encarnación, Jesucristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Lo vimos hace un momento en Lucas, ¿recuerdan? El Espíritu de santidad. Inmediatamente después del bautismo de Jesús también, por medio de Juan el Bautista, leemos en Mateo 3, 16, 17 lo siguiente, que los cielos fueron abiertos y Juan y todos los que con él estaban vieron al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él,
y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, el Espíritu Santo descendió sobre él de una manera especial y particular para llevar a cabo su ministerio en esta tierra. Así que, por eso lo leemos allí, que Cristo fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad, porque Cristo no hizo nada por su propia cuenta. Cristo hizo lo que el Padre le mandó, y para eso estaba totalmente lleno y capacitado por la persona del Espíritu Santo. Durante su humanidad en la tierra, Él se sometió voluntariamente a la voluntad de su Padre en el poder del Espíritu. Y de hecho, eso del Espíritu es tan importante que Jesucristo mismo caracterizó el rechazo consciente y voluntario en su contra como una blasfemia imperdonable contra el Espíritu Santo. Por eso rechazar a Cristo, es decir, negarse a creer en el Evangelio, ese es el pecado imperdonable. Porque Cristo no hizo nada por sí mismo, sino según el Espíritu Santo le guiaba. Negarse a creer el Evangelio es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí tenemos entonces, hermanos, la persona de quien tratan las buenas nuevas. Él es hombre, como dice el texto, plenamente del linaje de David y plenamente Dios, declarado Hijo de Dios. Y ya para terminar, vamos a ver uno o dos ejemplos de la evidencia de sus dos naturalezas. ¿Cómo podemos estar seguros en los evangelios de que Cristo realmente era Dios y hombre? Bien, hermanos, solo por poner un ejemplo, cuando le exigieron que se le pagara los impuestos, Jesús cumplió. Le explicó a Pedro que como Hijo de Dios y gobernador por derecho propio de todo el universo, lo cual incluía el imperio romano también, él tenía derecho a ser eximido de todo gravamen o de todo pago. Él como Dios. Sin embargo, como dice Mateo 17:27, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Qué vemos aquí? Vemos las dos naturalezas de Cristo. Por un lado, como hombre, cumplió. Pagó lo que tenía que pagar como hombre. Y como Dios, pues realizó un milagro. No tuvieron que ir y trabajar una semana para sacarlo de los impuestos, ¿no es cierto? Sino que simplemente le dijo a Pedro: ve, lanza el anzuelo y el primer pez que saque, ábrele la boca, ahí está el dinero. La divinidad y la humanidad de Cristo. Otro ejemplo. Unas noches después de un intenso día de enseñanza, Jesús entró a un bote con los discípulos y se dirigieron al otro lado del mar de Galilea. En poco tiempo Jesús quedó dormido. Vaya si eso demuestra su humanidad. Jesús también se cansó. Jesús quedó dormido. Y cuando se levantó una tormenta y amenazó con zozobrar la embarcación, los atemorizados discípulos despertaron a Jesús exclamando: Maestro, Marcos 4, versículos 38 y 39, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús como hombre estaba exhausto, cansado. Estaba profundamente dormido tras un día largo de trabajo. Pero en su divinidad,
Él tuvo la capacidad de calmar la tormenta en un instante con su sola palabra. Y por último, cuando estaba colgado en la cruz, Jesús estaba sangrando y padeciendo una cruenta agonía a causa de su humanidad. Y no obstante, al mismo tiempo, Él pudo en su divinidad conceder vida eterna al ladrón arrepentido que también estaba sufriendo al lado suyo en la misma condición. Hace poco escuchamos ese sermón, recuerda, que el pastor Sujel lo trajo. Qué gran fe tuvo este ladrón. Ver a alguien que está en su misma condición, colgado en un madero, y pedirle que lo salve. Eso sí se ocupa fe. Esa fe que el Espíritu Santo da. Y vemos a Cristo ahí, como hombre, muriendo, cumpliendo aquello para lo cual había venido, a efectuar el pago del rescate. Pero como Dios, salvando. En la misma hora de su muerte, Cristo salvó. Hermanos, este Hijo de Dios e Hijo del Hombre, quien fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu Santo, fue nuestro Señor Jesucristo, como lo declara Pablo. Jesús significa Salvador. Eso es interesante. Jesús, el nombre Jesús significa Salvador. Cristo significa el ungido. Y Señor significa gobernador, soberano. Noten la expresión, la importancia de esta expresión. Nuestro Señor Jesucristo. Como Jesús, Él es nuestro Salvador. Como Cristo, Él fue el ungido de Dios para realizar el pago de la deuda. Y como Señor, Él es el gobernador soberano y el rey del universo. Él es Jesús porque salva al pueblo de su pecado. Es Cristo porque ha sido ungido por Dios como rey y sacerdote. Y es Señor porque Él es Dios y el gobernador soberano. Qué confianza, hermano. Qué confianza podemos tener nosotros en la persona de Jesucristo. Que ya vino una vez, que realizó el pago. Dice Hebreos que fue perfecto, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y que ahora está sentado a la diestra de Dios, dando a entender que ya todo ha sido completado, consumado es. Pero que ese mismo que murió también resucitó y que sigue intercediendo por nosotros. Esa es la confianza y la esperanza de los creyentes. Nuestro Cristo no está muerto, Él está vivo. Y tú, amigo, ¿qué esperas para venir ahora mismo a Jesucristo? Ven ahora, tendrás en Él un Salvador, un fiel sumo sacerdote y un Señor en tu vida para siempre. Como les decía hace un momento, negarse a creer en Jesucristo, ese es el pecado imperdonable. No des más largas al asunto. Ven ahora a Jesucristo en arrepentimiento y fe y serás salvo. Oremos. Padre bueno y misericordioso, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tan glorioso y bendito Salvador que tenemos en Jesucristo. Gracias porque Él fue el ungido por ti desde antes de la fundación del mundo, para que fuese ahora el fiel sumo sacerdote y venir a expiar el pecado de nosotros, pecado que nos llevaba a la muerte y a la condenación eterna. Gracias te damos por Cristo, por ponerlo ahí como nuestro sustituto y para que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Alabado seas, Señor. Y te ruego, Dios, para que de la misma manera des fe a aquellos que todavía no han creído. No hay razón para seguir esperando. Dale, Señor, el don de la fe y el arrepentimiento. Te lo ruego en Jesucristo. Amén.